Hasta luego. Bueno, vamos ahora a analizar la actualidad económica y política con nuestro compañero Carlos Pañi. ¿Cómo va? Muy bien, Dolores, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una noticia incómoda para el gobierno en el día de ayer que tiene que ver con el anuncio de la inflación del mes de febrero de 2,4%. ¿Y? Bueno, es una noticia incómoda, como dijiste, ¿por qué? Primero porque el gobierno hizo de la lucha contra la inflación y de la derrota contra la inflación el centro de su oferta política. Exacto. Hay que acordarse que Macri el año pasado dijo, o a fines del 2015 creo, la inflación me la dejan a mí. Digamos, podría haber tomado otro camino, podría haber tomado el camino que tomó Cardoso en Brasil después de la devaluación del 99, que era derrotar a la inflación es una saga colectiva de los brasileños. No, él dijo, la inflación, papá. Un dirigente político que dice eso es porque está seguro de que la va a derrotar. O que tiene el plan exacto para así hacerlo. Se demora. En el medio de una gran discusión, con un cambio importante de política en la política monetaria, lo que pasó a fines del año pasado, en diciembre, con la modificación de la meta de inflación. Y ahora tenemos un problema, que es que la meta de inflación que se puso para este año es una meta que ya empieza a ser sospechosa de no poder ser cumplida, 15%. Hay quienes dicen, ya que modificaste las metas, que renunciaste a las que tenías, que decidiste decir, me equivoqué, recalculando, ¿por qué no pusiste una meta más aceptable, más verosímil? Bueno, 15 nadie cree que vaya a ser. Ahora, dicho todo esto, que es el problema general, es cierto que esta inflación que se conoció por la medición que se produjo ayer, está muy influida por el aumento en las tarifas, sí, por el aumento en los combustibles. Digamos, hay expertos en energía que dicen el aumento de los combustibles menos, pero digamos, hay precios regulados que se han ido ajustando y que pegan en este índice, como van a seguir pegando. Claro. ¿Por qué? Porque va a haber en abril un aumento del gas, hubo uno de la electricidad. El transporte es muy importante, el del transporte es un aumento que se multiplica mucho a otros precios. Sí. Bueno, eso explica en parte este índice alto. ¿Qué cree el gobierno? ¿A qué apuesta el gobierno? No te lo tomes en broma, al segundo semestre. Pero si tenemos un primer semestre... Ya tuvimos un segundo semestre de gloria que no se... Ahora vamos a un segundo semestre donde no va a haber tantos aumentos de precios regulados como en este. Con lo cual, la expectativa oficial es que haya un promedio, incorporando este 2,4, promedio 1,5 para todo el año. ¿Que superaría más del 20 entonces? No necesariamente, porque si vas calculando el acumulado sería una inflación de punta a punta que ellos calculan en 17, 18, no sería 15, tampoco sería 20 que calcula el mercado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Obviamente porque la inflación es una enfermedad que hay que derrotar, porque el gobierno ha hecho una apuesta política a derrotar la inflación. Hay una dificultad central para este programa gradualista y es que quiere combatir la inflación sin renunciar al crecimiento. La opinión ortodoxa y la opinión del mercado, digamos, si te pudieras meter en la cabeza de un banquero de inversión que te está apretando plata y quiere que la economía argentina se normalice rápido, lo hipnotizás y ese tipo va a decir algo que es políticamente incorrecto decir, pero diría, bancate una recesión, bancate una caída en el nivel de actividad, bancate que haya menos empleo, así se derrota la inflación en serio. El gobierno no quiere ni puede llevar adelante esa política y por eso es un programa gradualista que va sobre un sendero muy finito. Por un lado tiene la barrera de que no puede subir la inflación, por otro lado tiene una barrera que es no queremos renunciar al crecimiento. Perdón, vos planteás el ortodoxo, el hombre de mercado diría bancate la recesión, renuncia al crecimiento, bancate el desempleo, y yo pensaba, cuando te escuchaba decía, uno de los lemas de campaña de Macri fue
yo voy a bajar la inflación. Sí. Y el segundo fue, mi gestión va a ser exitosa si logro bajar los niveles de pobreza en la Argentina. Entonces, con un escenario de baja actividad económica, de mayor desempleo, para justamente poder bajar realmente la inflación, eso lleva, Por eso el gobierno lleva más dice, pobreza. soy gradualista, Sí. no voy a poner contentos del todo a los que quieren una baja de inflación rápida, tampoco voy a poner contentos del todo a los que quieren un crecimiento que explote. Voy por el medio. Sí. Ahora han descubierto, hay un cuadro que circula en estos días por WhatsApp entre los funcionarios del gobierno, que descubren un tema central para la política en este problema de la inflación. Ahora vamos a mostrarlo, el cuadro. Vos fíjate que el drama del político, acá lo tenemos. Ahí estamos. ¿Cuál es el drama del político? ¿Por qué los políticos, no todos, pero muchos, recurren a brujas, a adivinos, tiran el I Ching? ¿Por qué? Porque el humor social, el afecto y la irritación de la sociedad, del pueblo, es misterioso. Va y viene por razones misteriosísimas, insondables, muchas veces aleatorias. ¿Por qué la gente te aprecia y te deja de apreciar? ¿Por qué cayó Macri 10 puntos en las encuestas? Bueno, parecen haber encontrado en el gobierno la piedra filosofal. Es decir, el santo grial que les explica por qué suben y bajan. ¿Qué es este cuadro? A ver. Año 2013. Año 2014. Cristina. Sí. 2015. ¿Esto qué es? Esto es la inflación. Esto es el salario. Esto es lo que le falta al salario para llegar a la inflación. Esto es lo que te come. Exacto. De poder adquisitivo la inflación. Igual que acá. Vamos a ponerlo en otros términos. Es una caída en el salario real. Esto es el salario real. ¿A qué le llamamos salario real? Al poder adquisitivo, a la diferencia que hay entre el salario y lo que te come la inflación. Eso que queda es lo real. Sí. O lo que no te come la inflación. Porque si baja la inflación, aumenta el salario real. Aquí, fíjate. 2015. Septiembre de 2015, noviembre de 2015, aumento del salario real. Caída del salario real, 2016. Aumento 2017, mirá, elecciones, 4,2, la caída del 7,2 en el 2016. ¿Y ahora qué estamos? Acá. Ahora estamos acá. Entonces, primera pregunta que uno puede hacer. Parece cíclico, ¿no? Es cíclico. Primera pregunta que me puedo hacer. ¿Será que Macri cae todos los eneros como pasó el año pasado? Que dicen, era por el correo, ahora era por los líos en Plaza. ¿Será por eso o será que está cayendo el salario real y por eso Macri cae? Ahora cae mucho menos que antes. Acá se recupera y gana las elecciones. Mira cómo gana las elecciones acá. Entonces, pareciera haber una correlación entre aumento y caída del salario real y comportamiento del humor social respecto de la política. Y al final de todo, votos. O sea que parece que la capacidad de ganar o perder elecciones está ligada a la capacidad de sostener el salario real o de perderlo. O sostener políticas incómodas, ¿no? Este humor social va a repercutir directamente en la posibilidad de acción de un Macri. Bueno, ahora, quiere decir que si esto es verdad, sí. ¿Qué es lo que hace que se deteriore o aumente el salario real? El nivel de la inflación. Claro. Acá la caída es muy fuerte porque mirá lo que es la inflación. El pico. Son picos hacia arriba, picos hacia abajo. Claro. Quiere decir que derrotar la inflación, ahora lo miro electoralmente, si esto es verdad, si es verdad, como creen ellos, esto es un cuadro hecho dentro del gobierno. El que está fascinado con este cuadro es Gustavo Lopetegui, uno de los dos vicejefes de gabinete. Sí. Si esto es verdad, quiere decir que la lucha contra la inflación es vital. También quiere decir, si yo vuelvo al banquero de inversión, voy a New York, me presento en JP Morgan con este cuadro. No me gusta. Porque si esto es así, estos tipos son aliados de los sindicatos. No van a producir deliberadamente una baja del salario real. ¿Por qué? Porque van a querer preservar el consumo.
¿Por qué quieren preservar el consumo? Porque el consumo es el 70% del crecimiento. Claro. ¿Y por qué necesitan crecimiento? Que esta es la lógica del gradualismo y de la política económica. Porque vos fíjate que cuando te prometen baja de impuestos, baja del déficit, baja del endeudamiento, no es en términos absolutos, es, no, vamos a bajar el déficit porque contra un producto más grande vas a ver que va a ser más chico la proporción. Vamos a bajar el endeudamiento porque contra un... Ahora, si no tengo el producto más grande, es decir, si no crecí, el gradualismo se cae a pedazos. Por lo tanto, aquí hay una combinación de lógica de la política económica, que es preservar el salario real para mantener el consumo y garantizar un nivel de crecimiento, y por otro lado, política. Pareciera que a Macri le va bien o mal según cuál es el salario real de la gente del bolsillo. Esto es lo que hace que hoy las paritarias... Entonces, vamos a este dilema. Quiero mantener el crecimiento, pero también quiero mantener la inflación controlada, sí, porque si controlo la inflación tengo el salario real mayor. Sí. Por lo tanto, lo que están intentando... Y esto, Dolores, me parece que no tenemos noción, la sociedad argentina, de lo que significa como objetivo. Pactar salarios con arreglo a la expectativa de inflación futura y no pasada. Esto es una revolución conceptual en la Argentina. Totalmente. Esto es lo que logró España en los pactos de la Moncloa. Por eso Triaca ahora fue a España, fue a Holanda. Exacto. En esos países hicieron esto. Es decir, vamos a no recuperar la inflación pasada, sino a pensar cuánto... Bueno, comercio, me refiero a comercio, ¿por qué? Al Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Por qué es importante? Por el volumen, es mucha gente. Sí. Pactó una inflación del 15%, un aumento salarial del 15%, con una revisión. Pero no con una recuperación, no, que eso también fue clarísimo, 15% ¿no? para adelante, para y una revisión. ¿Para cuándo pusieron la revisión? Enero del 2019. ¿Te das cuenta que enero es el problema? ¿Por qué se produce esta caída del salario? ¿Por qué se produce en enero? Porque estás con el salario viejo todavía no revisado de la paritaria de marzo, ya se la comió la inflación. Efectivamente. Lo que quieren ahora, entrando al año electoral, es que vos en enero no sientas esa caída. Y que después en marzo se abre de nuevo la paritaria y te vuelven a recomponer el salario. Con lo cual el año que viene quieren que el salario real, el año que viene que se juegan las presidenciales, esté por encima de la línea todo el año. O sea que en el año electoral... no se puede dar esto. Este cuadro es vital. Central. Ellos están pensando la política y la economía cruzadas en este cuadro. Bueno, hablando de economía y hablando de política, importante un tema que nos traes que tiene que ver con la licitación de medicamentos. Bueno, también tiene que ver con el tema precios. Sí. Todo va para el mismo lado. Digamos, ¿el gobierno qué quiere? Impulsar el crecimiento. El crecimiento se impulsa o por consumo, como estamos diciendo, o por inversión. Además, si aumento mucho el consumo, tengo que acompañarlo con inversión, si no me da inflación. Inversión pública no puede haber más porque ya el Estado no puede poner más plata por el nivel de gasto público. Tiene que ser inversión privada. Para que esa inversión privada tengo que bajar los costos. Claro. Los costos argentinos son altísimos. Y un costo importante de la Argentina, importantísimo, es el costo fiscal y el costo del Estado. Y gran parte de ese costo se lo lleva el sistema de salud, que se lleva varios puntos del PBI de gasto. Y dentro del sistema de salud hay un rubro que supongamos que la salud fuera, no tengo claro los números, pero supongamos que fueran 9 puntos del producto, el sistema de salud, 4 puntos se los llevan los medicamentos. Entonces ha habido otra cosa muy novedosa. Estamos hablando de un problema estructural de la Argentina de mucho tiempo. Sí. Normalmente se cartelizaba la oferta. Nos poníamos de acuerdo los laboratorios e íbamos con un precio combinado. El Estado bobo pagaba. Ahora lo que han decidido es cartelizar la demanda. ¿Qué quiere decir? Compran juntos el PAMI, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y ahora van a sumar a IOMA y todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un cliente más poderoso para negociar. Tomaron un ejemplo, que es un ejemplo chiquito porque no es un tipo de medicamento, digamos, que no es muy difundido, no hay una gran masa de consumidores o de pacientes que consuman eso, remedios para la hemofilia. Se presentaron los laboratorios y apareció un laboratorio internacional que ofreció el 20% de lo que pagaba habitualmente el PAMI por esos medicamentos. A ver, es decir, 80% de quita. Repetimos esto, un laboratorio internacional ofertó la misma medicación
80% más sí, barato. Los nacionales se quedaron como diciendo, ¿qué pasó por ahí? Y ahora yo te hago la pregunta del nacional y digo, pero ¿por qué no es competitivo el laboratorio nacional? ¿Porque no es competitivo de verdad? ¿O porque está si esa acordado? es la dimensión, no hay ninguna razón que pueda explicar la pérdida de competitividad. Ok. Ahora viene algo grande. Oncológicos. Es otra dimensión. Son medicamentos mucho más difundidos, hay muchos más pacientes oncológicos, pega mucho más en las familias, en el humor social, lo que hay que pagar por una droga oncológica. Vamos a ver cómo es la licitación. Esto, vamos a hacer un homenaje políticamente incorrecto. La que lo organizó es Cecilia Lochizano, la mujer de Jorge Triaca, que después la desentienden del tema, después de haber hecho esto, por ser la mujer, que era una persona de carrera del Ministerio de Salud, digamos, que no estaba ahí por ser Triaca, estaba ahí desde antes de los Kirchner. Sí. Bueno, esto ha sido una excelente decisión que tomó esta funcionaria, que ya no es más funcionaria. Vamos a ver ahora cómo sigue esta pulseada con los laboratorios, que implica un Macri que está dando peleas interesantes de futuro. Ya no son las peleas con Cristina, son peleas que lucen menos, más resbaladizas, con los sindicatos, ahora con los industriales se peleó, los laboratorios. Vamos a ver cómo siguen estas peleas que son conflictos de una nueva agenda. Carlos, pero que lucen con la sociedad. La sensación que el Estado, por primera vez, empiece a analizar esto como una cuestión de Estado, también abre un nuevo escenario. Qué interesante que lo digas vos, pero el gobierno no lo sabe decir como lo acabas de decir. ¿Eh? Bueno, está bien, pero lo decimos. Claro, Si me parece que la Argentina... Mira, Santiago Kovadlov dice, el problema de la agenda argentina es que su gama de problemas es antiguo. Es decir, estamos discutiendo cosas que ya no se discuten en ningún lado. Estamos discutiendo cosas de hace 30 años. Una novedad, después tomás el partido que quieras en la discusión. Incluyo en esto el aborto, todo lo que se está discutiendo. Es que aparece una gama distinta de problemas que ya no es la discusión con Cristina Kirchner y el pasado. Obvio. Son discusiones más complejas porque pagan menos políticamente, porque son más difíciles de explicar y tienen menos rating. Por último, un detalle para concluir, ya que sacaste el tema. El nepotismo mal entendido, bien entendido, si esto existe, ¿no? ¿Y cuál es tu análisis al respecto? Yo tengo un libro que me regaló en su momento un amigo, lo trajo de Estados Unidos, que es una defensa del nepotismo. Una defensa irónica. Sí. ¿Qué quiere decir? Y si vos tuvieras una hermana o un hijo o un cuñado que es el mejor, lo que yo tengo que garantizar, que es lo que nos falta, no es que no haya un pariente, sino que si hay un pariente, esté bien designado. Lo que tengo que garantizar es que entre por mérito y concurso. Por idoneidad. A mí no me importa si se llama Macri, Peña o González. Lo que me importa es que si hay un hermano de Marcos Peña, haya sido designado correctamente la mujer de Triaca o el hijo de Macri. A lo mejor Macri tiene la suerte de tener un hijo que es un campeón en su área. ¿Y por qué nos vamos a privar de que esté? Ahora quiero que compita en igualdad de condiciones con otros campeones. Y eso es lo que la Argentina no puede dar, y creo que es la medida o la reforma de la que se privó el gobierno cuando, corrido por los diarios, por los escándalos de nepotismo, dijeron, bueno, echamos a todos los parientes. Pará, no sé si tenés que echar a los parientes. ¿Y por qué a este pariente y no al otro? ¿Por qué se queda el ministro y se va la que hizo la reforma del negocio de los medicamentos? ¿Por qué es esa la lógica del nepotismo y no la otra? Digamos, me parece que es saludable, si querés, en términos de transparencia, moralmente, pero muy imperfecta esa política, si no tenés una forma de reclutamiento de servidores públicos mucho más racional, transparente y meritocrática. Muy bien. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias a vos. Hacemos rápidamente la pausa y estamos de vuelta con más información. No se vayan.